Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí. Gracias a los que lo hicieron posible, al párroco que también nos permite entrar a su parroquia y a todos ustedes que se hicieron presentes. Antes de nada más les voy a pedir 3 favores que son bien sencillos. Primero, no se duerman. Segundo, no se distraigan. Y tercero, los que traen sus hijos y los hijos ya saben qué cosa es siéntate y cállate, pues siéntenlos y cállenlos. La edad especial para educar a un hijo es cuando el hijo es pequeñito. Yo fui educado desde niño. Y yo recuerdo que mi papá lo que hacía cuando me llevaba a la iglesia, y a veces le tocaba predicar, me sentaba ahí en una silla. Y mientras él predicaba me tenía bien vigilado. Pobre de ti si te mueves. Y ahí tenía que estar quietecito. Y si me salía a jugar, después hablaba conmigo. Y creo que eso fue lo que hizo que a mí me interesara las cosas de Dios. El que haya sido formado cristianamente desde mis primeros días de vida. El tema del que voy a hablar es un tema muy amplio, pero lo voy a resumir por cuestión de tiempo. Quiero explicar de manera breve y sencilla el tema de la verdadera Iglesia de Cristo. ¿Por qué es importante entender esta parte? Porque vivimos actualmente una crisis de fe por los grupos proselitistas que se han multiplicado. Y Guatemala es el país de Latinoamérica que más ha sufrido los estragos. Para que se den una idea, hace 40 años atrás, el 90% de la población de Guatemala era católica. Escúchelo bien. Hace 40 años atrás, el 90% de la población de Guatemala era católica. El último estudio que se hizo en Guatemala, y lo informó la prensa libre, nos dice que la población católica de Guatemala actualmente es de el 42 o el 45%. ¿Eso qué nos dice? Que en 40 años Guatemala ha perdido la mitad de la gente que se decía católica. Y por eso Guatemala se ha convertido en el país donde más católicos abandonan la iglesia. Pero no solo Guatemala tiene este problema, lo tienen todos los países de América Latina. Brasil, por ejemplo, en el año 2016, solo Brasil perdió más de 16 millones de católicos. Una cifra que duele. Y a nivel mundial, cada hora 400 católicos dejan la iglesia. Imagínense, cada hora a nivel mundial 400 católicos abandonan la iglesia. ¿Y por qué se van? La mayoría se van porque ignoraban que la Iglesia Católica era la iglesia fundada por Cristo. Pero frente a este problema, que es un problema serio, ¿cuál es nuestra postura para hacer frente a este problema? El padre Octavio Díaz Villagrana dice que para hacer frente a este fenómeno de las sectas hay 3 posturas.
Y el padre Octavio Díaz pone un ejemplo. Imagine usted que su vecina le dice: vecino, voy a salir de viaje, le encargo mi casa, ahí le echa un ojo. Sí, no se preocupe, usted vaya sin cuidado, yo le cuido su casa. A medianoche usted se levanta a ver la casa de la vecina. ¡Sorpresa! Están los ladrones cargando el refrigerador, la cama y la estufa. Cuando usted se da cuenta de eso, usted tiene tres opciones. Primero, me armo de valor y saco mi machete y los enfrento, con el riesgo de que me vuelen la cabeza. Segunda opción, me hago de la vista gorda. Yo no vi nada. Y si la vecina viene y me pregunta: ¿y mi casa? Mire, vecina, yo le cuidé su casa casi toda la noche, pero creo que cuando me dormí aprovecharon, pero yo no vi nada. Hacerse de la vista gorda. Tercera opción, llamar a la policía y pedir ayuda. El padre Octavio dice: frente a este fenómeno podemos tomar cualquiera de esas tres posturas. Primero, dedicar tiempo a conocer nuestra fe, y conociendo nuestra fe podamos ayudar a los que dudan y podamos detener a aquellos que están provocando daño en las comunidades católicas. Dos, hacer de la vista gorda, que si hay católicos que se están yendo, yo voy a hacer de cuenta como si no está pasando nada. Tres, llamar a la policía. Hay personas que se han dedicado o han dedicado su vida entera a enfrentar el fenómeno de las sectas. Y Guatemala tuvo en los años pasados, hace 40, 50 años atrás, un sacerdote que dedicó muchos años a concientizar sobre este problema, el padre Daniel Gagnon, un estadounidense. Entonces, este día nosotros lo que queremos es informarlos, formarlos, porque se ha dicho que aquel que no se forma se deforma. Y frente a este fenómeno que estamos viviendo, algunos han buscado la salida más fácil. Y la salida más fácil que muchos toman es decir: pero la iglesia no importa, así que si tú te quieres cambiar a otro grupo te puedes ir, total, la iglesia no importa. Lo único que importa es que creas en Cristo y ya. Y nuestros hermanitos de otro grupo han creado un eslogan bonito que dice: la salvación no es cuestión de religión, es cuestión de relación. Así que no importa a dónde vayas, lo único que importa es que tú creas en Dios y ya. Total, dicen muchos, todas las iglesias son iguales. Y popularmente nosotros decimos: todas las iglesias son iguales. Lo importante es saberlo llevar. Y así es como enfrentamos este fenómeno. Pero hoy queremos ver desde la Biblia cuál es la voluntad de Cristo. Vamos a ver si es verdad que a Jesús le agrada que hayan tantos grupos. Por ejemplo, solo en México existen más de 100,000 grupos que se dicen Iglesia de Cristo. Y por eso es común encontrarse con personas que ya dejaron la iglesia. A veces te encuentras con matrimonios que uno es de un grupo, el otro todavía es católico. Te encuentras con familias donde los hijos ya se cambiaron y ahora vienen en contra del papá. Te encuentras incluso contiendas en las familias por este fenómeno que estamos enfrentando. Y por eso, sobre este punto,
Lo importante es conocer cuál es la voluntad de Dios. Y para eso les invito que vayamos a la Biblia en Mateo capítulo 16, versículo 18. En Mateo 16, 18 vamos a descubrir cuál es la voluntad de Cristo. Vamos a ver si es verdad que a Jesús le agrada que estemos divididos en más de 100,000 grupos, o es que a Jesús le interesaba la unidad. Y por eso les invito a que lean detenidamente Mateo 16, 18. Pero antes de leer les voy a hacer un apunte. Vea a la mayoría de los que están a su lado y se va a dar cuenta que la gran mayoría no trae Biblia. Y ese es el principal problema que tenemos en nuestra iglesia. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes conocen a los testigos de Jehová. Cuando van de casa en casa, ¿qué llevan en la mano? La Biblia. ¿Conocen a los de la iglesia Pentecostés? Cuando van a su iglesia, ¿qué llevan en la mano? La Biblia. Y los sabatistas, cuando van a su iglesia, ¿qué llevan en la mano? La Biblia. Y los mormones, cuando van a su iglesia, ¿qué llevan en la mano? La Biblia. Y conocen a los católicos. Cuando van a la iglesia, ¿qué llevan en la mano? Nada. Por eso nos confunde, porque no nos preocupamos por formarnos bíblicamente. Yo admiro a un sacerdote que he dicho que algún día será santo, y cuando lo canonicen será mi santo favorito, si es que todavía estoy vivo, el padre Flaviano Amatuli Valente. El padre Flaviano Amatuli resumió todo su apostolado en una frase. ¿Cuál es la frase de todo el apostolado del padre Amatuli? La siguiente: Biblia para todos. Biblia para todo. Todo con la Biblia y nada sin la Biblia. Esa es la frase que resume la vida entera del padre Amatuli. Biblia para todos significa que no debe de haber un católico que no tenga Biblia. Biblia para todo significa que en todo el quehacer de la iglesia esté presente la palabra de Dios como luz que guía el quehacer de nuestra madre iglesia. Y solamente así nosotros ya no nos dejaremos confundir cuando vengan y nos quieran leer la Biblia y nos la quieran interpretar de forma contraria. Vayamos ahora a Mateo 16, 18. Dice así: y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Remarquemos esta parte. Cuando Jesús habló de la iglesia, Jesús habló de una sola iglesia. Por eso dice claramente el texto de Mateo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús no dijo: sobre este pedregal edificaré mis iglesias. Jesús habló de edificar una sola iglesia. Y por eso nosotros, partiendo de aquí, empezamos por preguntarnos: si Cristo fundó una sola iglesia, entonces podemos decir que las 100,000 iglesias, entre comillas, ¿son iguales? No. ¿Por qué no? Porque no todas vienen de Cristo. Si Jesús hubiese fundado 100,000 grupos, entonces diríamos: tal vez todos vienen de Cristo. Pero como descubrimos desde el principio que Cristo fundó ¿cuántas iglesias? Una sola iglesia. Por lo tanto,
lo primero de lo que nos vamos a convencer es, en la voluntad de Cristo está que exista una sola iglesia. Y eso era lo que creían también los primeros cristianos. Por eso cuando se formuló el credo, nosotros decimos todos los domingos cuando vamos a misa, después de la homilía del Padre, recitamos el credo y decimos: creo en la iglesia que es una. No decimos: y creo en la iglesia que son 100,000 grupos. Nuestro credo nos dice que la iglesia es una, porque Jesús fundó una sola iglesia. Ahora surge una pregunta: si Cristo fundó una sola iglesia en el año 33, ¿cuántas iglesias deberían haber en el año 2022? Ahí ya lo pensamos un poco. Les pregunto de nuevo: si Cristo fundó una sola iglesia en el año 33, ¿cuántas iglesias deberían de haber ahora en el año 2022? Una sola iglesia, porque Jesús no dijo: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y esta con el paso del tiempo va a parir otras iglesias chiquititas. Jesús no dijo eso. Por lo tanto, si Jesús fundó una sola iglesia, hoy debería de haber una sola iglesia. Pero surge otra pregunta: si ahora hay 100,000 grupos que dicen que son iglesia y Cristo fundó una sola iglesia, entonces uno se pregunta: ¿cuántas iglesias verdaderas hay entonces ahora en la actualidad? Y cada vez más son menos los que contestan. Y se los explico. Si Cristo fundó una sola iglesia, ahora debe de haber una sola iglesia que es verdadera. ¿Y por qué solamente debe de haber una sola iglesia que es verdadera? Porque hay solo una iglesia que viene de Cristo. Pero surge otra pregunta: si solamente hay una iglesia verdadera, entonces, ¿qué son las otras agrupaciones? Ahí sí ya nadie contestó, porque responder a esta pregunta requiere un poco de valor. Y se lo explico, miren bien, clarito. Si Cristo fundó una sola iglesia y ahora hay una sola iglesia que es verdadera, pregunto: ¿qué es lo contrario a verdadero? Falso. Entonces, ¿qué son las otras agrupaciones? Iglesias falsas. Escúcheme bien. Hoy, en el año 2022, existe una iglesia que es verdadera y 100,000 iglesias falsas. Entonces pregunto: ¿podemos decir entonces que todas las iglesias son iguales? No, porque no todas son verdaderas. Y por eso Jesús nos dijo en San Juan 10:16: habrá un solo rebaño con un solo pastor. Escuche bien cuál es la voluntad de Cristo: un solo rebaño con un solo pastor. Y hoy, ¿qué pasa? Hoy hay muchos rebañitos y cada rebañito con su pastor. Pero Jesús no dijo que iban a haber muchos rebañitos y que cada rebañito tendría su pastor. Jesús habló de un solo rebaño con un solo pastor. Entonces, lo primero de lo que nos vamos a convencer es que hay una sola iglesia que es verdadera y las demás agrupaciones son iglesias falsas. Pero ahora muchos se preguntan: ¿pero importa la iglesia? ¿O solo importa creer en Cristo?
Porque muchos dicen, no, si para salvarse solo hay que creer en Cristo, la iglesia no importa. ¿En serio? ¿Y dónde dice eso la Biblia? Porque algunos preguntan, ¿quién salva entonces, Cristo o la iglesia? Y si tú le dices Cristo, ahí está, entonces la iglesia no importa. Y con eso justifican andar fundando iglesias. Y aquí en Guatemala, ustedes tienen a un pastor que acaba de fundar su propia iglesia, Carlos Rivas. Carlos Rivas vino a Guatemala y era miembro de la iglesia Príncipe de Paz. Se peleó con los pastores y los pastores lo corrieron. Y cuando se quedó solito, se puso a llorar. Pero ya no, luego se acordó y dijo, ¿qué? Yo puedo fundar mi propia iglesia. Y hoy Carlos Rivas fundó su propia iglesia. ¿Y cómo se llama su iglesia? Malaquías 3:6. ¿Se dan cuenta? Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted en qué iglesia quisiera estar? ¿En la iglesia fundada por Cristo hace 2000 años? ¿O en la iglesia de Carlos Rivas que se fundó el año pasado? Sin embargo, hay muchos que dicen, sí, pero como la iglesia no importa, entonces yo puedo ir a cualquier iglesia. Veamos qué dice la Biblia. Vamos a ver si la iglesia es necesaria para la salvación o no. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Escuche lo que dice. El Señor agregaba a la iglesia a todos los que Él iba llamando a la salvación. Escuche bien, ¿a dónde agregaba Jesús a las personas que quería salvar? A la iglesia. Entonces pregunto, ¿la iglesia entonces es necesaria para la salvación, sí o no? Claro que es necesaria. Por eso Jesús agregaba a la iglesia a los que Él quería salvar. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿quién salva? ¿Cristo o la iglesia? La respuesta es bien sencilla. Salva a Cristo, pero lo hace a través de la iglesia. Porque la iglesia es el medio que Cristo estableció para la salvación. Y cuando alguien dice, no, la iglesia no importa para la salvación, entonces pregunto, si la iglesia no importa para la salvación, entonces ¿para qué la fundó Cristo? ¿Acaso estaba aburrido y no tenía nada que hacer, que dijo, no, para pasar este aburrimiento voy a fundar la iglesia? Pregunto, ¿para qué Jesús se hizo hombre? Para salvarnos. ¿Para qué Jesús nace del seno de María? Para salvarnos. ¿Para qué Jesús muere en la cruz? Para salvarnos. ¿Para qué resucita? Para salvarnos. ¿Para qué sube al cielo? Para salvarnos. ¿Para qué envía el Espíritu Santo? Para salvarnos. Entonces, ¿para qué funda la iglesia? Para salvarnos. Porque todo lo que Jesús hizo, lo hizo para salvarnos. Y por eso, cuando alguien dice que la iglesia no es necesaria para la salvación, no sabe lo que dice. Ahora, veamos cómo Pablo nos explica esta parte. Efesios capítulo 5, versículo 23. Escúcheme bien. Efesios 5, 23. Y escuchen qué dice Pablo. Porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Se los explico. Y esto quiero que lo entiendan.
Fíjese qué dijo Pablo. Pablo nos dijo que Cristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo. Piénselo bien. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Yo pregunto, ¿se puede separar la cabeza del cuerpo? Entonces, ¿podemos separar a Cristo de la iglesia? ¿Se da cuenta? Entonces, cuando alguien viene a decir, no, lo único que importa es Cristo, no la iglesia. O sea que me estás diciendo que solo importa la cabeza. No importa entonces el cuerpo. Y yo pregunto, ¿han visto ustedes una cabeza sin cuerpo? ¿Han visto un cuerpo sin cabeza? Cuando alguien entonces dice, solo importa Cristo, está diciendo, solo importa la cabeza. Y escúcheme bien, el que dice que la iglesia no importa, que la iglesia no sirve para la salvación, está despreciando al cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Quien desprecie la iglesia, desprecia al cuerpo de Cristo. Y yo les hago una pregunta. ¿Ustedes qué quieren de Cristo? ¿Quieren a Cristo en pedazos, solo la cabeza? ¿O quieren a Cristo completo? Si quieren a Cristo completo, tienen que amar a Cristo y a su cuerpo, que es la iglesia. Y yo por eso amo a Cristo y amo a la iglesia. Todos los cristianos que son sinceros tienen que amar a Cristo y a la iglesia. Ahora, para los que siguen creyendo que todas las iglesias son iguales, pregunto, si todas las iglesias son iguales, entonces ¿cuántos cuerpos tiene Cristo? Piénselo bien. Si hay 100,000 grupos y los 100,000 grupos son cuerpo de Cristo, entonces Cristo tiene 100,000 cuerpos, una cabeza con 100,000 cuerpos. No tiene sentido. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 4 al 5? Que hay una sola fe, un solo bautismo, un solo cuerpo, porque uno solo es Dios. Y escuche, hay una sola fe. Eso significa que solamente hay una manera de amar a Dios, no que cada uno puede creer de Dios lo que se le da la gana. No, Señor, existe una sola fe. Existe también un solo bautismo. Nada de que cuando me cambio de grupo me vuelvo a bautizar. La Biblia no dice que hay dos bautismos. La Biblia dice que hay un solo. Y por eso los católicos que se van de la iglesia y se bautizan de nuevo están jugando con las cosas sagradas. Porque no hay dos bautismos, hay un solo bautismo. Y también dice que hay un solo cuerpo, es decir, hay una sola iglesia. Avancemos. Ahora Efesios capítulo 5, versículo 25. En Efesios 5:25, Pablo nos dice ahora, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Escúcheme bien. Pablo ahora nos dice que Cristo es el esposo y que la iglesia es la esposa. Piénselo bien. Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Ahora, cuando alguien viene y dice, solo importa Cristo, no la iglesia, ¿qué está haciendo? Está divorciando a Cristo de la iglesia. Y yo pregunto, ¿usted cree en un Cristo divorciado? Nosotros sabemos que Cristo tiene una esposa fiel que es la iglesia. Y cualquiera que venga a decir que solo importa Cristo, pero no la iglesia, está divorciando a Cristo de la iglesia. Ahora, para los que siguen creyendo que todas las religiones son iguales,
que todas las iglesias son iguales. Yo pregunto, si hay 100,000 iglesias, ¿acaso todas las 100,000 iglesias son esposas de Cristo? Fíjese bien, si las 100,000 iglesias son iguales, entonces eso equivale a decir que Cristo tiene 100,000 esposas. Y yo pregunto, ¿cómo le dicen ustedes a un hombre que tiene muchas mujeres? Mujeriego, adúltero. ¿Qué sería Cristo si tiene muchas esposas, muchas iglesias? ¿Qué sería Cristo? Adúltero, mujeriego. ¿Se da cuenta que no vale, no tiene sentido decir que todas las iglesias sean entonces iguales? Hagamos aquí una pequeña conclusión y pasamos al siguiente nivel. Pequeña conclusión, dos cosas. ¿Cristo fundó cuántas iglesias? Una sola iglesia. Segundo, ¿la iglesia de Cristo es necesaria para la salvación? ¿Sí o no? Muy bien, ahora viene la pregunta más difícil. Pero ¿cuál es la iglesia de Cristo? Aquí es donde todos dicen la mía. Porque decir la mía es fácil, hasta el gato dice miau. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la iglesia que viene de Cristo? Para saber cuál es la iglesia que viene de Cristo, hay que hacer un repaso histórico. Y les pongo un ejemplo. Hace poco hablé con una señora que cantaba en un coro y me dijo, hermano, yo me acabo de salir del coro. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, mire, canté 18 años en el coro, pero hace un mes tuve la duda de ver si mi micrófono de verdad estaba conectado. Entonces me fui siguiendo el cable, seguí el cable y me di cuenta que mi micrófono no estaba conectado. O sea que 18 años canté en vano, porque mi micrófono no estaba conectado. Ahora, hoy tenemos 100,000 iglesias que vienen a decir que son la iglesia de Cristo. Ahora hagamos lo mismo, sigamos el rastro histórico, veamos si de verdad están conectados con Cristo. Y nos vamos a llevar la sorpresa que las 100,000 iglesias están desconectadas de Cristo. ¿Saben por qué? Porque su historia es muy corta y no llega hasta Cristo. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la iglesia de Cristo? Facilito. Regresen a Mateo 16, 18. Ahora vamos a leer también el versículo 19. Escuche lo que dice. Ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Versículo 19, escúcheme bien. En el versículo 19 Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Escuche bien, me detengo tantito aquí. Jesús le dice a Pedro que le va a dar algo. ¿Qué cosa le va a dar? Las llaves. Le dice a Pedro, Pedro, a ti te daré las llaves. ¿Qué significa que le haya dado las llaves? Significa que le dio autoridad, porque el que tiene las llaves tiene la autoridad. ¿Cómo sabemos cuál es la iglesia de Cristo? Sabremos cuál es la iglesia de Cristo cuando descubramos cuál es la iglesia que tiene las llaves que Jesús le dio a Pedro. Porque donde están las llaves está la iglesia. ¿Y cuál era esa llave que Jesús le dio a Pedro? Sigamos leyendo. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ojo, ¿cuál es la llave? ¿Para qué? Todo lo que perdones en la tierra
quede perdonado en él, y lo que no perdones en la tierra quedará sin perdonar en el cielo. Escúcheme bien, las llaves que Jesús le dio a Pedro es la autoridad para perdonar los pecados, porque Jesús le dijo a Pedro: lo que tú perdones en la tierra queda perdonado en el cielo. ¿Se lo dijo sí o no? Entonces Pedro recibió poder para perdonar los pecados. Sí. Ahora yo pregunto, si las llaves que Jesús le dio a Pedro es la autoridad para perdonar los pecados, entonces pregunto, ¿cuál iglesia actualmente tiene la autoridad para perdonar los pecados? Póngalo a prueba. Vaya con un pastor evangélico y pregunte: pastor, ¿usted tiene autoridad para perdonar los pecados? Él le va a decir: no, eso solo lo puede hacer Dios. Gracias, entonces esta no es la iglesia de Cristo. Vaya a otro grupo: pastor, disculpe, nomás vine a hacer una preguntita, ¿usted tiene la autoridad de perdonar los pecados? ¿Y qué le va a decir? No. Ahora vaya donde un sacerdote católico. Ya se fue el párroco, ¿no? ¿Cómo se llama? Juan. Ya se fue, ¿verdad? Si no le preguntáramos al Padre Juan: Padre Juan, ¿usted tiene la autoridad para perdonar los pecados? ¿Y qué va a contestar? Sí. Entonces, ¿cuál es la iglesia que viene de Cristo? La iglesia católica, porque es la única que conserva las llaves que Jesús le dio al apóstol Pedro. Y por eso los auténticos pastores son los que tiene la iglesia católica. Los demás, aunque se llamen pastores, son falsos pastores, porque no tienen autoridad. Y es que es un gran abismo entre ser sacerdote católico y ser pastor protestante. Yo puedo venir mañana y decir: hermanos, yo soy el pastor Dimas Velázquez, y me pongo a predicar y ahí empiezo a fundar mi iglesia. ¿Y quién me puede decir algo? Nadie. Por ejemplo, ¿qué hizo Carlos Rivas para fundar su propia iglesia? Fue corriendo a pedir permiso del gobierno de Guatemala. Él ya tiene personería jurídica. Cuando yo pregunté a uno de los pastores que ayuda a Carlos Rivas si Carlos Rivas aceptaba una plática, y me dijo: no, él jamás aceptó una plática. Entonces le dije: ¿cómo usted me demuestra que su iglesia es verdadera? Él me dijo: nuestra iglesia es verdadera porque tenemos nuestra propia personería jurídica, tenemos autorización del gobierno de Guatemala. Y le dije: sí, usted tendrá toda la autorización del gobierno de Guatemala, pero no tiene la autorización de Cristo. Y lo que hace que una iglesia sea verdadera es que tenga la autoridad que Cristo le entregó a Pedro. Fíjese bien, por eso no es lo mismo ser católico que no serlo. La iglesia católica tiene las llaves que Cristo le entregó a Pedro. ¿Y las sectas qué tienen? Las llaves que Alejandro Yamatei le dio a Carlos Rivas. Es un abismo. Por eso, cuando ellos dicen: es que ustedes los católicos se confiesan con un hombre y un hombre no tiene poder para perdonar pecados, yo siempre les digo: tranquilo, te lo explico. Pregunto: ¿puede un hombre caminar sobre el agua, sí o no? No. ¿Puede un hombre caminar sobre el agua si Cristo lo autoriza? Sí. Así mismo pasa. ¿Puede un hombre perdonar pecados? No. ¿Puede un hombre perdonar pecados si Cristo lo autoriza? Sí. ¿Por qué los sacerdotes católicos tienen autoridad para perdonar los pecados? Porque fueron autorizados. Por eso, para ser sacerdote hay que recibir un sacramento que se llama orden sacerdotal. En cambio, para ser pastor solo hay que saber gritar y maldecir. En Guatemala se ha levantado una ola de pastores que solo saben gritar y maldecir. A uno hasta le dieron con chicote, ¿verdad? Bien merecido se lo tenía, porque solo se la pasa insultando a la gente.
Si sabes insultar y maldecir, eres pastor. En cambio, en la iglesia, para ser sacerdote, hay que recibir el sacramento del orden sacerdotal. Y si usted pregunta, ¿por qué el Padre Juan tiene poder para perdonar los pecados? Porque él recibió la autoridad de un obispo. ¿Y ese obispo de dónde recibió la autoridad? De otro obispo. ¿Y ese obispo de dónde? De otro obispo, hasta llegar al tiempo de los apóstoles. Por eso descubrimos que la Iglesia Católica es la única que viene de Cristo. Segundo, rapidito, ¿cómo más sabemos que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo? Lo sabemos por la lista de sus pastores. Todos los grupos o instituciones tienen un jefe. Por ejemplo, Guatemala. ¿Cómo se llamó el primer presidente de Guatemala? ¿Alguien sabe? Se llamó Gavino Gainza. ¿Cómo se llama el presidente actual? Alejandro Yamatei. Para conocer la historia de Guatemala hay que conocer la historia de sus presidentes. Asimismo, para saber cuál es la iglesia que viene de Cristo, veamos la lista de sus jefes. Y primero veamos a quién dejó Jesús como jefe o como pastor. San Juan, capítulo 21, versículo 15. Escúcheme bien. San Juan 21, 15. Dice así: Jesús le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. No voy a leerle el resto para ahorrar tiempo, pero escuche qué le dijo Jesús a Pedro. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Y Jesús le preguntó 3 veces si le amaba, y Pedro respondió 3 veces que sí le amaba. Y Jesús le dijo 3 veces: cuida mis. ¿Sabe usted por qué Jesús le preguntó a Pedro 3 veces? Porque Pedro lo había negado 3 veces. Fíjese bien, esto es importante entenderlo, porque los hermanos separados dicen: no, pero Pedro no puede ser el pastor de la iglesia porque negó a Cristo. Sí, Pedro negó a Cristo antes de que Jesús muriera, pero una vez que Jesús resucitó, Jesús no va a hincar a Pedro. Imagínense, los protestantes imaginan a Jesús algo así como: Pedro niega a Jesús, Jesús después se encuentra a Pedro y le dice: Pedro, mis llaves, dame las llaves de vuelta porque fuiste un cobarde. Jesús no hizo eso con Pedro. Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro entendió por qué Jesús le preguntaba. Y por eso la tercera vez Pedro cambió su respuesta y le dijo: Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Pero quiero que entienda esto. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, cuida mis ovejas. Pregunto: ¿quiénes son las ovejas de Cristo? Nosotros. Ahora les hago otra pregunta. Si nosotros somos las ovejas de Cristo, ¿quién es el encargado de cuidarnos? Pedro. Piénselo bien. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, cuida mis ovejas. Y si yo soy oveja de Cristo, entonces el encargado de cuidarme es Pedro. Y por eso este texto me encanta leérselo a los hermanos separados. Encuentro a un evangélico y le pregunto: ¿eres oveja de Cristo? Ellos me dicen: sí. ¿Aceptas a Pedro como pastor? Y me dicen: no. Ahí está. Entonces no eres oveja de Cristo. Las ovejas de Cristo reconocen a Pedro como pastor. Y si tú te consideras oveja de Cristo y no reconoces a Pedro como pastor, eres una oveja rebelde, eres una oveja descarriada. Pero yo puedo ir directo a Cristo, yo no ocupo. Así quisieras, compadre, pero así no es. Jesús quiso que su iglesia tuviera un
pastor. ¿Y cómo se llamó el pastor? Pedro. Pero alguien pregunta, ¿y de verdad necesito reconocer a Pedro como pastor? ¿Y qué si yo soy cristiano y no reconozco a Pedro como pastor? Pues déjame decirte lo que te puede pasar. Vayan a la Biblia, San Lucas capítulo 22, versículo 31. Escuche bien. Lucas 22, 31. Escúcheme bien. Si usted entiende este texto, lo felicito. Dice así. Escuche bien y le voy a hacer esta pregunta. ¿A quién quiere sacudir el demonio? Aquí está la respuesta. Dijo el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. Pregunta: ¿a quién quiere sacudir el demonio? A nosotros, porque lo dice en plural. El demonio los ha pedido a ustedes para sacudirlos en plural. Escuche bien, el demonio quiere sacudir la fe de todos los cristianos. ¿Y qué vamos a hacer entonces para que el demonio no sacuda nuestra fe? Fíjese la solución que se inventó Jesús. Y por eso quiero que entienda esto. ¿A quién quiere sacudir el demonio? A todos. Ahora fíjese el versículo 32. Pero yo he rogado a Dios por ti, para que tu fe nunca venga abajo. Escúcheme bien. El demonio quiere sacudir a todos. ¿Y por quién oró Jesús? ¿Oró por todos? No, fíjese bien. Se lo repito de nuevo. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlo a ustedes como si fueran trigo, a todos. Pero Jesús, refiriéndose a Pedro, le dice: pero yo he rogado a Dios por ti. Jesús no oró por todos, Jesús oró solo por. Y ahora uno se pregunta: ¿y entonces qué va a pasar con nosotros? Jesús lo explica. Ahora fíjese qué le dice Jesús a Pedro: y cuando tú hayas vuelto, fortalece la fe de tus hermanos. Escúcheme bien, el demonio nos quiere sacudir a todos, pero Jesús oró por Pedro para que Pedro sea el encargado de fortalecer nuestra. Así que si hay un cristiano que quiere tener una fe sólida, tiene que estar en comunión con Pedro, en comunión con el sucesor de Pedro, porque a él se le dio la autoridad de fortalecer la fe de los hermanos. Y por eso, cuando alguien se sale del gobierno de la iglesia, cuando alguien se sale de la autoridad del Papa, se está poniendo en peligro. Es como una ovejita que se sale del corral. ¿Qué le pasa a una oveja que se sale del corral? Se lo come el coyote. Eso le pasa a los que se salen de la iglesia. Exponen su alma. Ahora, Jesús entonces estableció un jefe. Y a ese jefe que Jesús estableció, nosotros hemos descubierto que se llamaba ¿cómo? Pedro. A Pedro Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Entonces, ¿quién fue el primer pastor de la iglesia de Cristo? Pedro. Y muchos dicen: pero Pedro ya murió. Sí, Pedro murió en el año 67. Cuando Pedro murió, la iglesia nombró a otro en su lugar y nombró a Lino. Cuando Lino se murió, la iglesia nombró a Cleto. Después de Cleto quedó Clemente, después de Clemente quedó Evaristo, después de Evaristo quedó Sixto, y así sucesivamente. Fíjese bien, desde que Jesús estableció a Pedro hasta el año 2022, hoy tenemos al sucesor de Pedro, que es el Papa Francisco. Desde el Papa Francisco hasta Pedro han pasado 266 jefes de la iglesia. Y con eso nosotros sabemos
la única iglesia que viene de Cristo es la iglesia católica, porque es la única que puede demostrar que viene de Cristo con la lista de sus jefes. Y si no me cree, puede hacer una cuenta regresiva hacia atrás. ¿Quién estaba antes de Francisco? Benedicto XVI. ¿Quién estaba antes de Benedicto XVI? Juan Pablo II. ¿Quién estaba antes de Juan Pablo II? Juan Pablo I. ¿Quién estaba antes de Juan Pablo I? Paulo VI. ¿Quién estaba antes de Paulo VI? Juan XXIII. Y si regresamos, descubrimos la iglesia católica es la única que viene de Cristo. Y por eso un día yo le pedí a un pastor adventista que pidió hablar conmigo. Dijo: yo quiero hablar con Dimas. Con mucho gusto, cuando usted quiera, pastor. Hablamos de la verdadera iglesia. Y le dije: pastor, vamos a hablar bíblica e históricamente cuál es la iglesia que viene de Cristo. Y yo le voy a poner quién era el jefe de la iglesia en el año 100, 200, 300, 400. De 100 en 100 para no tardarnos. Y le puse la lista de los jefes. Y después le pedí al pastor adventista: haga usted lo mismo. Y el pastor dijo: sí, pero yo voy a empezar al revés. Él dijo: año 2016, nuestro jefe se llama Ted Wilson. Antes de Ted Wilson estaba fulanito y sutanito. Y cuando llegó al año 1844 se saltó hasta Lutero. Y de Martín Lutero para atrás dijo: Dimas, ¿qué crees? De aquí para atrás no traigo el dato. Pero si me das un mes, en un mes yo regreso. Vaya, pastor, en un mes regresa. Al mes regresó el pastor Josué. Y yo pensé que el pastor Josué ya tenía por lo menos algo que decir. Y dijo: Dimas, te vine a pedir otro plazo. Y dije: ¿cuánto? ¿Otro mes? Y me dijo: no, ahora quiero 4 años. Porque voy a ir a Argentina a titularme como teólogo adventista. Allá tenemos nuestras mejores universidades. Y yo te prometo que cuando regrese traigo la respuesta. Y me quedé esperando. Échele matemática. 2016, 17, 18, 19, 20. Ya se pasó 2 años y no ha regresado. ¿Y saben por qué no ha regresado? Porque no tiene respuesta. Eso sería como preguntarle a Carlos Rivas: Carlos Rivas, ¿quién es el pastor de tu iglesia ahora? Él va a decir: yo. ¿Y antes de ti quién era? No había. ¿Y por qué no había? Porque no había su iglesia. Pregúntele a todos. A ver, dime, ¿quién era evangélico en el año 1200? Ay, dame el nombre de un evangélico del año 1200. Hace unos años hablé con un pastor pentecostés que en una predicación como esta estaba molestando, estaba gritando allá atrás. Yo no quería hablar con él, pero los organizadores del evento me dijeron: vaya y hable, y hablé. Es que nosotros somos la iglesia verdadera y los católicos nos mataron en los primeros siglos. Así. O sea que tú dices que nosotros los católicos los matamos a ustedes en los primeros siglos. Sí, ok. Dime el nombre de 5 evangélicos que murieron en los 3 primeros siglos. No sé. Ahí está, si no sabe, ¿para qué se mete? Y se fue y nunca regresó. Y eso mismo es lo que yo les pido a los evangélicos. Cualquier evangélico que crea que su iglesia es la verdadera, pregunto: por lo menos dame el nombre de un pastor que esté más o menos alrededor del año 1000. Nadie. Ahora uno se pregunta: si la iglesia católica es la única que viene de Cristo, entonces ¿de dónde vienen las demás iglesias? Escúcheme bien. Las demás iglesias fueron fundadas por los hombres. Y escúcheme bien. Desde que Jesús fundó la iglesia en el año 33 hasta el año 1500, solo existía la iglesia católica. Por eso cuando los españoles vinieron a América, ¿de qué iglesia eran? Católicos, no había otra iglesia. Por eso si usted va a las ciudades más antiguas de Guatemala, vaya a Antigua Guatemala, pregunto: ¿hace cuántos años se fundó Antigua Guatemala? ¿Hace más de 500? ¿Qué iglesia está frente al parque? La iglesia
¿Y dónde están las iglesias evangélicas en Antigua Guatemala? En la orillada. ¿Sabe por qué? Porque acaban de nacer. Y como acaban de nacer, ya no consiguieron sitio en el centro. Cuando más en la orilla esté la iglesia, más nueva es. Y cuando más nueva es, más falsas son sus doctrinas. Entonces, el primero que se separó de la iglesia fue Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote católico y se rebeló de la iglesia. ¿Y de dónde han salido las sectas? Se han separado de la... Y voy a decir algo y no se asuste. En Guatemala hay una secta peligrosa. Una secta que fundó un ex sacerdote católico, Andrés Girón y Eduardo Aguirre, sacerdotes excomulgados que fundaron una iglesia que hoy le han puesto el nombre de Iglesia Católica Siro-Ortodoxa, y se hacen pasar como miembros de la Renovación Carismática Católica y engañan a la gente. Y en Guatemala abunda esa secta. Aquí en Nevaj también. Tengan cuidado, no vienen de Cristo. ¿Quién los fundó? Andrés Girón. Pero es que nosotros también somos católicos. Se ponen la camiseta. Por ejemplo, hoy juega el Real Madrid. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo veo al Real Madrid ahí calentando a la hora del partido? Me compro una playera del Real Madrid y me lo pongo. Y ahora digo, es que tienen que dejarme entrar a jugar. ¿Por qué? Soy del Real Madrid. ¿Y cómo sabemos? Mira, aquí dice Real Madrid. Y solo porque me pongo la camiseta del Real Madrid, ya soy del Real Madrid. Tengo que pertenecer a la institución. Los siro-ortodoxos se consideran católicos, pero su fundador es un ex sacerdote, Andrés Girón, y murió excomulgado. Por eso hay que tener cuidado. Entonces descubrimos todos los grupos vienen de los hombres. Por ejemplo, ¿de dónde vienen los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová fueron fundados en Estados Unidos en el año 1872. ¿Quién los fundó? Carlos Russell. ¿Entonces son la iglesia de Cristo? No, son la iglesia de Russell. ¿Dónde se fundó la iglesia adventista del séptimo día? En Estados Unidos, en el año 1840. ¿Quién lo fundó? Guillermo Miller y la señora Elena G. de White. ¿Y dónde nacieron los de la iglesia Pentecostés, Príncipe de Paz, Evangelio Completo y todos esos grupos? Nacieron en Estados Unidos en el año 1907. Su fundador se llama William. Y así, todos los grupos fueron fundados por los hombres. Y yo les hago una pregunta. ¿Usted dónde quiere estar? ¿En la iglesia de Cristo o en la iglesia de un hombre? Hago otra pregunta. ¿Y dará lo mismo estar en la iglesia de Cristo que estar en la iglesia de un hombre? ¿Y por qué muchos se han ido entonces? Por ignorantes. Les pongo un ejemplo que ponía el padre Juan Rivas. Si alguien se enoja, le reclama al padre Juan Rivas. El padre Juan Rivas dice: el fundador de la iglesia católica es Cristo. Cristo murió, pero resucitó al tercer día, subió al cielo y ahora está sentado a la derecha del Padre. Pregunto, ¿y los fundadores de las sectas? Ellos murieron, pero no resucitaron. A eso se lo comieron los gusanos. Y el padre Juan Rivas pregunta, ¿en la iglesia de quién quieres estar? ¿En la iglesia de aquel que murió y resucitó? ¿O en la iglesia de aquel que murió y se lo comieron los gusanos? Pues yo no sé usted, pero yo quiero estar en la iglesia de aquel que murió y
resucitó. Por eso soy católico y por eso quiero seguir siendo católico y por eso quiero morir siendo católico. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que hay muchos católicos que dejan la iglesia creyendo que tomaron la mejor decisión. Y les pongo un ejemplo. Muchos se van porque ignoraban lo que estaban dejando y por eso se han ido. Ahora escuche de qué nos advirtió Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 28. Escuche bien, Hechos 20, 28 dice así: yo sé que después de mi partida, está hablando Pablo, no se distraigan, ustedes escuchen el texto. Yo sé que después de mi partida, escuchen qué va a pasar. Se introducirán entre ustedes lobos crueles que no perdonarán el rebaño. ¿Qué dice Pablo que vendrán? Lobos crueles. ¿Y de dónde dice que vendrán los lobos crueles? Dice: y también de entre vosotros mismos se levantarán hombres enseñando doctrinas perversas. ¿De dónde dice que iban a salir los hombres perversos, los lobos crueles? De entre nosotros mismos. ¿Y de dónde salió Lutero? De la iglesia. Y por eso cuando alguien dice: yo era católico pero me salí, de ti hablaba Pablo. Pablo dijo que de entre nosotros mismos iban a salir lobos voraces. Y por eso hay gente que dice: yo era catequista pero me salí. Lobo voraz se salió de la iglesia. ¿Y qué dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 18? San Juan 2, primera carta de San Juan capítulo 2 versículo 18 dice: hijitos míos, ustedes han escuchado que llegará el anticristo. Y Juan dice: pero la verdad es que ya han llegado. ¿Y cómo lo reconocemos? Los reconocemos porque se salieron de entre nosotros mismos. Y la verdad es que no eran de los nuestros, porque si fueran de los nuestros no se hubieran salido. ¿Cómo le llama San Juan a los que dejan la iglesia de Cristo? Anticristos. Y yo le hago una pregunta: ¿usted quiere convertirse en un anticristo? ¿Usted qué sabe qué significa anticristo? Anticristo significa contra Cristo. ¿Y por qué los que se salen se vuelven contra Cristo? Porque se vuelven en contra de la iglesia. ¿Y la iglesia qué cosa es? El cuerpo de Cristo. Y por eso perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Cuando Pablo perseguía a la iglesia y cayó ciego, Pablo escuchó una voz y preguntó: ¿quién eres? Y la voz le dijo: Saulo, Saulo, yo soy Jesús a quien persigues. Y Pablo no estaba persiguiendo a Cristo literalmente. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Pero perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Y por eso los que se vuelven enemigos de la iglesia se vuelven enemigos de Cristo y se convierten en anticristos. Ahora, ¿cómo es que hay católicos que se van? Algunos se van de la iglesia poniendo pretextos. Ustedes no se distraigan, a ustedes les encanta distraerse. No se distraigan. Muchos se van de la iglesia poniendo pretextos. ¿Y saben cuál es el mayor problema que tenemos por lo cual los católicos se van? Vienen nuestros hermanos de otro grupo y nos ofrecen cosas
disque mejores. Por eso yo me encontré con un joven que era católico y me dijo, yo era católico. Y yo le pregunté, ¿y qué te pasó? Él me dijo, es que yo me salí de la iglesia católica. ¿Y por qué te saliste? Es que cuando yo era católico no sentía nada. En cambio fui a un culto pentecostés y ahí sentí bonito. Y como ahí sentí bonito, ahí me quedé. Y yo le dije, así que tú te saliste de la iglesia por sentir bonito. Pues déjame decirte una cosa, la verdad no se define por los sentimientos. La verdad se define por la razón. Los sentimientos son pasajeros, la razón es eterna. Y le dije, mira, Jesús nunca dijo que sus discípulos tendrían que sentir bonito. En Marcos capítulo 8, versículo 34, Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, que venga a sentir bonito. ¿Eso dijo? ¿Qué dijo? El que quiera ser mi discípulo, que cargue la... ¿Y qué significa la cruz? Cargar con todas las dificultades y los sufrimientos. Así que cuando alguien viene a decir, es que aquí en mi iglesia se siente bonito, gracias, pero si se siente bonito, no es la iglesia de Cristo, porque Jesús nunca dijo que tendríamos que sentir bonito. El libro de Eclesiásticos capítulo 2, versículo 1, en la Biblia latinoamericana, eclesiástico es Sirácides o Sirácida. Capítulo 2, versículo 1 dice, si te has decidido servir al Señor, prepárate para sentir bonito. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Prepárate para... Esa idea que nos están vendiendo de que seguir a Cristo es sentir bonito, no es verdad. O pregunto, ¿Jesús nos enseñó a sentir bonito? Cuando dijo en la cruz, que dijo, Padre, perdónalos porque aquí se siente bien bonito. Sentir bonito no es señal de estar en la verdad. Los marihuanos sienten bonito cuando se echan su churrito de marihuana, pero no significa que estén haciendo lo correcto, porque la rectitud no es cuestión de sentimientos, sino que se define por la razón. Así que a esos que les gusta sentir bonito, yo les digo lo mismo que les dije al joven. A ti que te gusta sentir y por sentir te fuiste, mejor súbete a la rueda de la fortuna. Esa te va a dar vueltas y vueltas y ahí vas a sentir de todo. Hay otros que se van. Es que hermano, yo era católico, pero me salí porque me enfermé. Y cuando me enfermé, llegó el pastor y dijo que iba a orar por mí y que me iba a curar. Y ese es el truco que más utilizan los falsos profetas. ¿Qué hacen? Sobre todo en Guatemala he visto que anuncian muchas campañas. Gran campaña de sanación y milagros. Y como yo quiero un milagro, ay, dice que va a haber milagros, yo quiero un milagro. Y vamos por un milagro. Y a veces muchos dicen, es que yo estaba enfermo y ellos oraron por mí, yo me sané, entonces allá está la verdad. Mire, un milagro no define la verdad. Los falsos profetas también pueden hacer milagros. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Escuche bien, Mateo capítulo 24, versículo 24. Escuche bien, Mateo 24, 24. Dice así: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas. Escuche bien, Cristo nos dijo que iban a venir falsos cristos y falsos. Y dice que harán grandes señales, milagros y prodigios, capaces de engañar hasta los elegidos. ¿Cómo dice Jesús que vendrán los falsos cristos y los falsos profetas? Dice que vendrán haciendo milagros. Y en Guatemala, no sé por qué, pero Guatemala es el país que más guarda este tipo de gentes. En Guatemala está Cash Luna.
Cash Luna se la pasa ofreciendo milagros, que cuando más grande es el billete, más grande es el milagro, como si Dios fuera un doctor de esos que cobran caro. Y si no me cree, vaya a ver todo lo que ya hizo Cash Luna con todos los milagros que dice que ofrece. En la carretera panamericana que va rumbo al Salvador, vayan a ver el megatemplo que ha hecho Cash Luna. Parece estadio. Ahora yo hago una pregunta. ¿Ustedes se dieron cuenta o se han dado cuenta que todos los disque pastores ofrecen milagros si estamos enfermos? Yo pregunto, ¿y cuando empezó la pandemia, dónde estaban? Escondidos. Cash Luna dice que resucita hasta los muertos, pero como dijo el padre Amatuli, solo que no dice que muertos de hambre. Pero Cash Luna dice que él resucita a los muertos. En Chiapas él tiene una demanda pendiente, porque oró por una chica y dice que la sanó, y lo que pasó fue que la chica se murió. ¿Y qué hizo Cash Luna, que ofrece milagros en su iglesia cuando empezó la pandemia? Puso un letrero en la puerta de su iglesia que dice: se suspende actividades hasta el fin de la pandemia. Y no que muy milagreros, pues. ¿Por qué no se curan entre ellos? Seducirá a todos los que se van a condenar porque no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. ¿Cómo dice que vendrá el anticristo? El anticristo vendrá ofreciendo milagros y prodigios. Por eso el hecho de que alguien le diga: yo te consigo un milagro, no quiere decir que venga de Dios, porque el anticristo trae el poder de Satanás para hacer milagros y prodigios. Y el demonio concede a sus falsos profetas hacer milagros. Por eso hasta los brujos hacen milagros. Pero ¿con qué poder curan los brujos? Con el poder del demonio. ¿Con qué poder trabajan los falsos profetas? Con el poder del demonio. Pero ¿cómo van a venir los falsos profetas? ¿Cómo se imagina usted un falso profeta? ¿Con cuernos y cola? No. Mateo 7:25 dice que se presentarán falsos profetas y vendrán vestidos con piel de oveja. Y por eso el padre Amatuli decía: los falsos profetas no vienen con cuernos y hueliendo a azufre, sino que vienen bien cambiaditos, camisita negra, corbatita negra, pantaloncito negro, saquito negro y su Biblia bajo el brazo. Así aparecen los falsos profetas, con piel de oveja. No se imagine a un falso profeta con cuernos. Ahora, hay otros que se van de la iglesia por flojos. Los que se van por flojos son los que tuvieron problemas con una persona de la iglesia. Hay muchos que dicen: yo era católico, pero un día el catequista me vio con malos ojos. Y yo digo: sí, era obispo, por eso te vio con malos ojos. Y es que el padrecito me regañó y por eso me salí. Es que me di cuenta que el catequista era borracho. Y yo siempre digo: mira, si el catequista, si el padrecito se porta mal, déjalo que se porte mal, a él se lo van a chicharronear en el infierno. Pero no te condenes tú junto con él, que se vaya al infierno solo uno. Y escuchen esto: quien se haya ido de la iglesia echándole la culpa al padrecito y al catequista, entonces no era católico por Cristo, era católico por el padrecito y por el catequista. Y déjeme decirle una cosa: yo no soy católico por el catequista ni por el padrecito. Yo soy católico sencillamente porque la iglesia católica es la iglesia de... Y si aquí hay alguien que no me quiere, pues que se aguante, porque yo no estoy aquí por nadie. Yo estoy aquí solo por Cristo. Y cuando uno entiende que tiene que estar en la iglesia por Cristo, se deja de andar buscando pretextos. Y ahora sí, para terminar, porque lo que hice fue juntar dos temas en uno solo, porque nos comimos mucho tiempo. Ahora, los que más se van de la iglesia son nuestros jóvenes.
Y por eso pónganme atención, jóvenes. Ustedes ven a un joven a veces en la iglesia católica, que es del grupo juvenil, coordinador del grupo juvenil, se enamora de una chica protestante y se va. Y ven a una chica que es proclamadora de la palabra, coordinadora del grupo juvenil, se enamora de un chico protestante y también se va. ¿Y saben qué es lo peor? Lo peor es que vienen a decir, yo fui católico. Así, ¿y qué te pasó? Yo era católico, pero gracias a Dios me encontré con la verdad. ¿Verdad? ¿Verdad se llama tu mujer? Porque que yo sepa, tú te fuiste por una mujer. Entonces no me vengas con el cuento de que te fuiste por la verdad. Y las mujeres regresan a decir, yo era católica. ¿Y qué te pasó? Me encontré con Cristo. ¿Cristo? ¿Cristo se llama tu marido? Porque que yo sepa, tú también te fuiste por un hombre. Y si fueran sinceros, vinieran a decir, yo era católico, pero me fui porque allá me encontré una mujer y me llevaron. Por eso me fui. Eso es ser sincero. Pero no que se van por una mujer y luego vienen a decir que encontraron la verdad. Y por eso mi papá dice una cosa. Mi papá dice, el hombre que se va de la iglesia por una mujer no buscaba a Dios, buscaba a su Dios mujer. Y la mujer que se va de la iglesia por un hombre no buscaba a Dios, buscaba a su Dios marido. Por eso se fue. Pero alguien podría estar diciendo aquí, hermano, pero ¿qué hago si yo ya me enamoré perdidamente de una persona que no es católica? Y si lo dejo siento que me muero. No exageres. Nadie se muere por otra persona, ni que fuera el oxígeno. Pero entonces, ¿qué hago si a mí me duele dejarlo? Bueno, entonces te ofrezco una solución. Ofrécele a tu enamorado o a tu enamorada un trato y dile, mira, no hay dos verdades. La verdad es solo una, y esa única verdad está custodiada por la iglesia de Cristo, según 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, que dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Así que tú amas la verdad, yo amo la verdad. Busquemos cuál es la iglesia que sostiene la verdad, cuál es la iglesia columna y fundamento de la verdad. Ahora te hago una propuesta. Trae a tu pastor evangélico. Que tu pastor evangélico me demuestre que su iglesia es la iglesia de Cristo, con la Biblia y con la historia. Y si me demuestra que su iglesia es la iglesia de Cristo, me caso contigo y tenemos 20 hijos. Pero eso sí, también me vas a dar la oportunidad a mí de traer a un católico que te demuestre que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Y te pregunto, si yo te demuestro que la iglesia de Cristo es la iglesia católica, ¿te haces católico, sí o no? Y si dice no, pues entonces aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. No se puede formar una familia con quien no ama la verdad. Y muchos dicen, no hermano, pero ya lo platicamos. Él ya me dijo que si yo me voy con él, no vamos a pelear por la iglesia. Cada uno va a ir a su propia iglesia. ¡Ay, qué bonitos son! Pero les hago una pregunta. ¿Y qué van a hacer cuando tengan hijos? ¿Van a partir los chamacos a la mitad y se van a llevar la mitad cada uno? No, entonces, póngase de acuerdo ahora. Porque si no van a vivir peleando. Por eso. Y por eso, el que ama la verdad tiene que preferir quedarse en la iglesia de Cristo. Yo conozco a un chico que era protestante, estudió conmigo y se hizo católico. Cuando se hizo católico, toda su familia lo despreció y le dijeron, si te hiciste católico, olvídate que somos tu familia. Él aguantó eso. Después se enamoró de una chica con la que se iba a casar. Y la chica 8 días antes de la boda le dijo, mira, mi papá dijo que si no te haces de nuestra iglesia, no hay matrimonio. Así que tú decides,
o dejas la iglesia católica o te casas conmigo. Y el hermano me dijo, ¿sabe, hermano? Yo pensé que el precio más alto de estar en la iglesia de Cristo era el desprecio de mi familia. Pero este fue el precio más alto para mí porque yo estaba enamorado. Y cuando ella me dijo, elige entre yo o la iglesia católica, y que él dijo, hermano, no me salió otra palabra. Lo único que recordé fue el grito de los mártires mexicanos. Y lo único que dije fue, ¡viva Cristo Rey! Y ¡viva la Virgen de Guadalupe! Me quedo en la iglesia católica. Y yo le dije a este tipo, le dije, tú fuiste mi alumno, yo te formé, te vi como mi hijo, pero ahora te admiro, ahora creo que te has convertido en mi maestro, porque tú nos has enseñado a los católicos que amar la iglesia de Cristo, que amar la verdad, duele. Y él me ha dicho, después que me llamó y me dijo, hermano, yo estoy sufriendo por amor a la iglesia. Porque por amor a la iglesia me han despreciado mi familia y mi prometido. Y me hizo una pregunta, hermano, ¿habrá otra cosa más difícil que yo todavía tenga que pasar por amor a la verdad y por amor a la iglesia de Cristo? Y le dije, no sabría decirte, solo sé decirte que eres un guerrero, que eres valiente, que supiste poner la verdad por encima del amor pasajero de una persona. Que Dios entonces nos dé la gracia a todos de permanecer en esta iglesia fundada por Cristo, y que nada, pero que nada ni nadie nos lleve para otro sitio. Y si un día nos llevan cargados, dejen que los carguen. Cuando lleguen allá se regresan caminando. Muchas gracias por su atención.